Hola a todos, esta es la segunda parte de La heredera herida, me quitó a mi bebé y mi corazón. Mira cómo me convertí en su peor pesadilla. Espero que lo disfrutes, suscríbete. Pero lo que nadie esperaba era que aquella mujer rota renacería. No por venganza, sino por dignidad. Y que cuando regresara, la niña buena que lo había dado todo, se convertiría en la mujer que lo conquistaría todo. Prepárate. Lo que estás por escuchar no es solo una historia de traición, es una de las mayores transformaciones jamás contadas. Porque a veces, cuando te lo quitan todo, es cuando encuentras quién eres realmente. Capítulo 4. Una semana después, Sofía regresó a la mansión Sullivan, la casa de su infancia. El camino de grava crujió bajo las ruedas del Bentley que la transportaba, conducido por Sebastián, quien se había convertido en su sombra protectora. A diferencia de su salida del hospital, esta vez no hubo periodistas acechando. Matthews había manejado la situación con mano de hierro, una orden de alejamiento contra Jack y Diana, un comunicado de prensa escueto pero efectivo desmintiendo los rumores, y amenazas legales contra cualquier medio que publicara especulaciones sin fundamento. La mansión estaba exactamente como la recordaba, imponente, elegante, rodeada de jardines perfectamente cuidados. Pero al cruzar el umbral de la puerta, Sofía se sintió como una extraña. Habían pasado casi 6 años desde que se mudó para ir a la universidad, y luego a su vida con Jack. Tu habitación está lista, anunció Elizabeth, guiándola por la escalera circular. La he redecorado un poco, pero conservé tus cosas favoritas. Sofía asintió mecánicamente, demasiado exhausta para responder. Cada paso le dolía, no solo físicamente. Cada rincón de la casa despertaba recuerdos de una vida que ahora parecía pertenecer a otra persona. La niña despreocupada que soñaba con el amor verdadero, la joven idealista que creía poder conquistar el mundo. La habitación era un oasis de calma en tonos azules y blancos. Su cama de la adolescencia había sido reemplazada por una más amplia, con dosel y sábanas de lino egipcio. En las mesitas de noche, fotos enmarcadas de su infancia, Sofía montando a caballo, Sofía en su graduación, Sofía riendo con sus padres. Ninguna foto de Jack. Elizabeth había sido meticulosa en erradicar cualquier rastro de él. ¿Te gusta?, preguntó su madre, con una ansiedad poco característica en su voz. Es perfecta, mamá, respondió Sofía, esforzándose por sonreír. Gracias. Elizabeth la abrazó con cuidado, consciente de sus costillas aún en proceso de curación. Te dejaré descansar. La cena será a las 7, pero si prefieres comer aquí. Bajaré, prometió Sofía. Necesito empezar a recuperar la normalidad. Cuando su madre salió, Sofía se acercó a la ventana. Desde allí podía ver los rosales que su abuela había plantado décadas atrás, ahora en plena floración primaveral. La vida continuaba, obstinada e implacable, mientras la suya parecía haberse detenido en el momento exacto de su caída. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era María, el ama de llaves que la había visto crecer. Mi niña, dijo la mujer con los ojos húmedos, abrazándola como si fuera de cristal. Mi corazón se rompió cuando supe lo que te pasó. Sofía se dejó envolver por el abrazo, por el aroma familiar a romero y lavanda que siempre acompañaba a María. También te extrañé, murmuró. Te he preparado té de manzanilla, como cuando eras pequeña y no podías dormir, dijo, señalando una bandeja en la mesa. Y hay galletas de mantequilla recién horneadas. Gracias, María, respondió Sofía, conmovida por el gesto. Es justo lo que necesitaba. Cuando se quedó sola nuevamente, Sofía tomó la taza humeante y dio un sorbo. El sabor familiar la transportó a noches de tormenta en su infancia, cuando se escondía bajo las mantas y María le llevaba té con miel para espantar los miedos. Su teléfono vibró sobre la cama. Era un número desconocido. Con el corazón acelerado, consideró no contestar, temiendo que fuera Jack con otro teléfono. Pero algo la impulsó a responder. Diga, preguntó cautelosamente. Sofía Sullivan. La voz era femenina, temblorosa. Sí, ¿quién habla? Soy Amber, respondió la voz. Amber Watson. La amiga de Jack. Sofía se tensó. Amber. La mujer por la que Jack la había reemplazado. La mujer que estaba en su casa la noche del accidente. ¿Qué quieres?, preguntó fríamente. Hablar contigo, respondió Amber. Hay cosas que debes saber. Cosas sobre Jack, sobre Diana, sobre lo que realmente pasó esa noche. Ya sé lo que pasó, replicó Sofía, la furia burbujeando bajo su aparente calma. Tu novio me engañó contigo,
Su madre me empujó por las escaleras, y perdí a mi bebé. ¿Qué más necesito saber? Hubo un silencio en la línea. Luego, Amber habló con voz quebrada, que no era la primera vez que lo hacían. Que hay otras antes que tú. Y que Jack no está conmigo, está con alguien más. Sofía se sentó lentamente en la cama, sintiendo que el mundo volvía a tambalearse bajo sus pies. ¿De qué estás hablando? Necesito verte en persona, insistió Amber. No es seguro hablar por teléfono. Diana tiene contactos, gente que la ayuda a vigilar. No puedo confiar en ti, respondió Sofía. Por lo que sé, esto podría ser otra trampa. Por favor, suplicó Amber. Estoy arriesgando mucho con esta llamada. Fui testigo en tu favor con la policía porque no puedo vivir con esta culpa. Te debo la verdad completa. Sofía dudó. Su instinto le decía que cortara la llamada, que bloqueara ese número y cualquier conexión con su vida anterior. Pero otra parte de ella, la que siempre buscaba respuestas, necesitaba saber. Mañana, dijo finalmente. En el café Wildrose a las 3. Es un lugar público. Estaré allí, prometió Amber. Y Sofía, ten cuidado. Jack no es quien tú crees. La llamada terminó, dejando a Sofía con más preguntas que respuestas. Se acercó nuevamente a la ventana, observando cómo el atardecer teñía de naranja y púrpura el jardín. Por primera vez desde el accidente, sintió algo diferente al dolor y la desesperación. Una chispa de algo peligroso y primitivo, el deseo de conocer toda la verdad, por dolorosa que fuera. Durante la cena, logró mantener una conversación superficial con sus padres, evitando mencionar la llamada de Amber. Robert habló sobre la empresa, Elizabeth comentó planes para remodelar el ala este de la mansión, y Sofía asintió en los momentos adecuados, mientras su mente vagaba lejos. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño en su antigua cama, Sofía tomó una decisión. No sería solo una víctima en esta historia. No dejaría que Jack, Diana o quien fuera escribiera el final de su vida. Tomaría las riendas de su destino, comenzando por descubrir exactamente contra qué se enfrentaba. Con esa resolución, se durmió profundamente por primera vez desde el accidente. La mañana llegó con una lluvia suave, típica de Seattle en primavera. Sofía se vistió con cuidado, eligiendo un atuendo sobrio pero elegante, pantalones negros, blusa de seda gris y un abrigo de cachemira. Se recogió el cabello en un moño bajo, se aplicó maquillaje mínimo para disimular la palidez de su rostro, y bajó a desayunar. Buenos días, cariño, saludó su madre, ya impecablemente vestida a pesar de la hora temprana. ¿Dormiste bien? Mejor de lo que esperaba, respondió Sofía, sirviéndose café. De hecho, estaba pensando en salir hoy. Un poco de aire fresco me vendría bien. Elizabeth la miró con sorpresa. ¿Estás segura? Apenas ha salido del hospital. Solo será un breve paseo, aseguró Sofía. Quizás ir al café Wildrose. Tienen esos pastelillos de fresa que siempre me gustaron. Te acompañaré, ofreció Elizabeth inmediatamente. Preferiría ir sola, mamá, respondió Sofía con firmeza. Necesito empezar a recuperar mi independencia. No puedo esconderme para siempre. Su madre parecía a punto de protestar, pero se contuvo. Al menos deja que Peterson te lleve. No deberías conducir todavía. Sofía accedió, sabiendo que era un compromiso razonable. A las 2:30, el chofer familiar la dejó frente al Wildrose, un acogedor café ubicado en una calle tranquila del barrio Queen Anne. El lugar estaba semi-vacío, como había esperado para esa hora de la tarde. Eligió una mesa en el rincón más apartado, pidió un té verde y esperó. A las 3 en punto, la puerta se abrió y Amber Watson entró, mirando nerviosamente a su alrededor. Era más joven de lo que Sofía había imaginado, apenas 24 o 25 años. Bonita, de una manera obvia y accesible, con cabello rubio teñido y un estilo que intentaba emular revistas de moda con presupuesto limitado. Cuando sus ojos encontraron a Sofía, palideció visiblemente. «Viniste», dijo, acercándose a la mesa con pasos inseguros. «Dijiste que tenías información», respondió Sofía fríamente. «Te escucho». Amber se sentó, retorciendo nerviosamente la correa de su bolso. «No sé por dónde empezar», confesó. «Por el principio», sugirió Sofía. «¿Cómo conociste a Jack?» «En una fiesta, hace unos 8 meses», respondió Amber. «Él dijo que estaba en un matrimonio sin amor, que tú eras fría y calculadora, que solo estabas con él por su imagen pública». Sofía mantuvo su expresión neutral,
aunque cada palabra era como sal en una herida abierta. Continúa. Al principio me sentí especial, continuó Amber. Me llevaba a restaurantes caros, me compraba regalos, me hacía sentir como una princesa. Pero siempre a escondidas, siempre con excusas sobre por qué no podíamos ser vistos en público. Porque estaba casado conmigo, señaló Sofía. Amber asintió, avergonzada. Sé que no hay excusa. Pero necesito que entiendas que él me manipuló, igual que a ti. Me hizo creer que era mi príncipe azul, que dejaría todo por mí. ¿Y cuándo te diste cuenta que no era cierto? La noche del accidente, respondió Amber, bajando la voz. Cuando llegué a tu casa, Diana ya estaba allí. Ella y Jack discutían en la cocina. Yo debía esperar en el estudio, pero los escuché. Sofía se inclinó hacia adelante. ¿Qué decían? Diana estaba furiosa porque Jack había arruinado algo. Decía que, el plan, se estaba desmoronando porque él no podía mantener sus pantalones subidos. Que yo era un riesgo innecesario, explicó Amber, con lágrimas formándose en sus ojos. Entonces Diana mencionó a otra mujer, alguien llamada Verónica. Verónica, repitió Sofía, confundida. No conozco a ninguna Verónica. Es la hija de Harold Montgomery, aclaró Amber. El rival de tu padre en el sector energético. La revelación golpeó a Sofía como un puño. Harold Montgomery, el principal competidor de Sullivan Enterprises, un hombre que había intentado absorber la compañía familiar varias veces. ¿Estás diciendo que Jack está involucrado con la hija de Montgomery?, preguntó, intentando mantener la compostura. Amber asintió. Aparentemente, desde antes de conocerte a ti. Fue parte de un plan. Diana y los Montgomery lo reclutaron cuando era estudiante, le pagaron la universidad, lo moldearon para que se acercara a ti. Imposible, murmuró Sofía, aunque una parte de ella sabía que era cierto. Explicaba tantas cosas, el interés repentino de Jack en ella, su ambición desmedida, las largas llamadas con Diana, los viajes de negocios que nunca parecían tener resultados concretos. El objetivo final era que Jack obtuviera suficiente control sobre las acciones de Sullivan Enterprises, continuó Amber. Luego, en el momento adecuado, transferiría ese control a los Montgomery, disfrazado como una fusión beneficiosa. Y yo era solo un peón en su juego, concluyó Sofía, sintiendo una frialdad apoderarse de su cuerpo. Un medio para acceder a la fortuna Sullivan. Sí, confirmó Amber. Y cuando se enteró de tu embarazo, entró en pánico. Un heredero Sullivan complicaría todo. Sofía cerró los ojos, recordando la reacción de Jack a la noticia de su embarazo. No había sido solo rechazo, había sido miedo. Miedo a que sus planes se desmoronaran. ¿Por qué me dices todo esto ahora?, preguntó, mirando directamente a los ojos de Amber. ¿Remordimiento? En parte, admitió la joven. Pero también miedo. Cuando vi lo que Diana te hizo, entendí que estaba metida en algo mucho más oscuro de lo que imaginaba. Descubrí que no soy la primera distracción de Jack. Hubo otras, y todas terminaron mal. Mal como. Una tuvo un accidente de auto que la dejó en coma. Otra perdió su trabajo, su apartamento, todo, después de que Jack la dejó. Aparentemente se suicidó, explicó Amber, temblando visiblemente. Tengo miedo de ser la siguiente. Sofía estudió el rostro de la mujer frente a ella. Podía ver el terror genuino en sus ojos, la desesperación de alguien que ha descubierto demasiado tarde que ha hecho un pacto con el diablo. ¿Tienes pruebas de lo que me has contado?, preguntó finalmente. ¿Algo concreto además de conversaciones que escuchaste? Amber asintió lentamente, metió la mano en su bolso y extrajo un pequeño dispositivo USB. Grabaciones de conversaciones entre Jack y Verónica. Copias de transferencias bancarias de los Montgomery a Diana. Correos electrónicos, es todo lo que pude recopilar antes de huir de mi apartamento. Sofía tomó el USB, sintiendo su peso insignificante en la palma de su mano. Era la evidencia de 5 años de engaños, de un plan meticuloso para destruir todo lo que su familia había construido. ¿Qué harás ahora?, preguntó a Amber. Desaparecer, respondió ella simplemente. Tengo una prima en Colorado. Me iré esta noche. Sofía asintió, comprendiendo. Gracias por esto. No justifica lo que hiciste, pero... Lo sé, interrumpió Amber, levantándose. No espero tu perdón. Solo quería hacer lo correcto, al menos una vez. Antes de irse, Amber se detuvo y miró a Sofía con una mezcla de admiración y tristeza. Él nunca te mereció.
Incluso cuando hablaba mal de ti, podía ver que eras 10 veces la persona que él jamás será. Y con esas palabras, salió del café, dejando a Sofía sola con un USB que contenía la verdad sobre el hombre que había amado y perdido. Capítulo 5. El trayecto de regreso a la mansión Sullivan fue un borrón para Sofía. Su mente trabajaba a toda velocidad, procesando la información que Amber le había proporcionado. No era solo Jack, era un complot elaborado que involucraba a los Montgomery, enemigos declarados de su familia desde hacía generaciones. Al llegar a casa, se encerró en su habitación, ignorando las preguntas preocupadas de su madre. Necesitaba ver el contenido de ese USB antes de compartir lo que había descubierto. Encendió su laptop, conectó el dispositivo y comenzó a explorar los archivos. Tal como Amber había dicho, había grabaciones de audio, documentos escaneados, correos electrónicos. Pero lo que realmente captó su atención fue una carpeta titulada Proyecto Heredera. Dentro había un documento detallado, un plan de 5 años para infiltrarse en la familia Sullivan a través de ella. Jack había sido cuidadosamente seleccionado, inteligente, ambicioso, con el tipo de antecedentes que despertaría simpatía en Sofía, conocida por su compasión y deseo de ayudar a otros. El documento incluía análisis psicológicos de ella, rutinas, gustos, todo lo necesario para que Jack pudiera convertirse en su pareja ideal. Incluso había una lista de frases y gestos que debía usar para ganarse su confianza. Las fechas coincidían perfectamente. Jack había aparecido en su vida exactamente cuando el plan lo indicaba. Cada hito de su relación, el primer beso, la primera noche juntos, la mudanza, la propuesta de matrimonio, todo había sido cuidadosamente orquestado. Sofía sintió náuseas. 5 años de su vida, reducidos a una estrategia corporativa. Su amor, su confianza, su cuerpo, todo había sido utilizado como herramienta en una guerra de negocios. Las lágrimas que derramó esta vez no eran de tristeza sino de furia. Una rabia pura y primitiva que nunca había sentido antes. Se había permitido ser una víctima, había creído en la bondad innata de las personas, había confiado ciegamente en el amor. Nunca más. Con manos temblorosas, continuó examinando los archivos. Encontró fotografías de Jack con Veronica Montgomery en situaciones íntimas, tomadas en fechas que coincidían con sus supuestos viajes de negocios. Correos electrónicos entre Diana y Harold Montgomery discutiendo cuánto tiempo más necesitarían para que Jack adquiriera suficiente control en Sullivan Enterprises. Y lo más perturbador, un documento reciente que detallaba cómo Jack podría obtener control total de sus acciones si ella sufriera un accidente fatal después de haber firmado ciertos documentos que él había estado presionándola para revisar. No había sido solo traición. Había sido un intento de asesinato. Sofía cerró la laptop de golpe, sintiendo que le faltaba el aire. Su caída por las escaleras no había sido un impulso de ira de Diana. Había sido premeditada, calculada, parte de un plan para eliminarla y dejar a Jack como el viudo afligido que heredaría todo. La única razón por la que seguía viva era que Sebastián había aparecido inesperadamente esa noche. Como si sus pensamientos lo hubieran invocado, un suave golpe en la puerta precedió a la voz de Sebastián. «Sofía, ¿puedo pasar? Tu madre está preocupada». Dudó un momento, pero luego se levantó y abrió la puerta. Sebastián estaba allí, con expresión de genuina preocupación. Sin mediar palabra, Sofía se lanzó a sus brazos, aferrándose a él como un náufrago a la orilla. Sebastián la sostuvo en silencio, dándole el tiempo que necesitaba para recomponerse. Cuando finalmente se separó, lo miró a los ojos. «Necesito que veas algo», dijo con voz firme. «Y luego necesito que reúnas a mis padres y a Matthews. Es hora de contraatacar». La reunión en el despacho de Robert Sullivan se extendió hasta la madrugada. Cada archivo del USB fue analizado, cada grabación escuchada, cada documento discutido. El rostro de Robert pasó de la incredulidad a la furia y finalmente a una determinación helada que Sofía nunca había visto antes. «Esto ya no es un divorcio», declaró finalmente. «Es una guerra». Matthews tomó notas furiosamente, detallando estrategias legales. «Con esto tenemos suficiente para presentar cargos por conspiración, intento de homicidio, espionaje industrial, la lista es larga. Jack y Diana pasarán décadas en prisión. Y los Montgomery caerán con ellos», añadió Robert, con una sonrisa que no contenía alegría alguna. Harold siempre fue demasiado arrogante para cubrir bien sus huellas. Elizabeth, quien había permanecido mayormente en silencio, colocó una mano sobre el hombro de su hija. «¿Estás preparada para lo que viene, Sofía? Será brutal». Sofía miró a cada persona en la habitación, su padre, el titán de los negocios,
su madre, la dama de hierro tras el trono, Matthews, el estratega legal, y Sebastián, su protector silencioso. Todos esperaban su decisión. Lo estoy, respondió con una convicción que sorprendió incluso a ella misma. Pero quiero hacerlo a mi manera. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Sebastián, inclinándose hacia ella. Una sonrisa calculadora, tan diferente a la cálida sonrisa que alguna vez fue su sello distintivo, se dibujó en los labios de Sofía. No quiero que vayan a prisión, todavía. Primero, quiero que sientan lo que yo sentí. Quiero que pierdan lo que más valoran, igual que yo perdí a mi bebé. Robert la miró con una mezcla de orgullo y asombro. ¿Y qué es lo que más valoran? Jack y Diana valoran el estatus, el reconocimiento social, el poder, respondió Sofía. Los Montgomery valoran su imperio corporativo. Vamos a quitárselo todo, pieza por pieza, hasta que no les quede nada excepto la verdad de lo que hicieron. Una sonrisa depredadora se extendió por el rostro de Robert. Mi hija, declaró con orgullo. Una verdadera Sullivan. A la mañana siguiente, Sofía despertó con una claridad mental que no había experimentado en semanas. El dolor seguía allí, el vacío por su bebé perdido nunca desaparecería completamente, pero ahora tenía un propósito, un objetivo que daba estructura a sus días. Lo primero era reconstruirse a sí misma. Después de desayunar, llamó a su antiguo entrenador personal. Necesito estar en la mejor forma de mi vida, le dijo. Y lo necesito rápido. También contactó a Hyun Lee, una brillante programadora que había trabajado para Sullivan Enterprises antes de fundar su propia compañía de ciberseguridad. Necesito acceso a ciertos sistemas y correos electrónicos, explicó Sofía durante su reunión privada. Todo legal, por supuesto. Solo quiero monitorear lo que es legítimamente mío. Lee la miró con comprensión. Puedo configurar sistemas que te alerten sobre cualquier movimiento sospechoso en tus cuentas, acciones o propiedades. Y también necesito protección, añadió Sofía. Creo que han estado espiando mis comunicaciones durante años. Me encargaré personalmente, prometió Lee. Cuando termine, ni la NSA podrá acceder a tus datos sin que lo sepas. El siguiente paso fue más difícil. Con Matthews a su lado, Sofía regresó a la casa que había compartido con Jack. Gracias a la intervención legal, él no podía estar presente durante su visita. Cruzar ese umbral fue como volver a la escena de un crimen. Cada rincón contenía recuerdos, ahora manchados por la traición. Las escaleras donde había perdido a su bebé se alzaban frente a ella, un recordatorio brutal de todo lo que le habían quitado. Podemos hacer esto otro día, sugirió Matthews, notando su palidez. No, respondió Sofía con firmeza. Necesito enfrentar esto. Subió las escaleras lentamente, apoyándose en la barandilla. En el dormitorio principal, abrió el armario que una vez compartió con Jack. Su ropa seguía allí, mezclada con la de él, como si nada hubiera cambiado. Con movimientos metódicos, comenzó a separar sus pertenencias. No se llevaría todo, solo lo esencial, lo que realmente significaba algo para ella. El resto podía quemarse junto con los recuerdos de su matrimonio. En el fondo de un cajón, encontró una pequeña caja que no recordaba. Dentro había un diario, escrito con la letra pulcra de Jack. Lo abrió con manos temblorosas y comenzó a leer. Era un registro detallado de su relación, pero desde una perspectiva retorcida. Jack documentaba cada victoria sobre ella, cada vez que lograba manipularla, cada paso hacia el control de Sullivan Enterprises. Había comentarios crueles sobre su cuerpo, burlas sobre su ingenuidad, planes para el futuro donde él emergería como el nuevo rey de Seattle mientras ella quedaba relegada a un papel decorativo. Sofía cerró el diario, sintiendo una calma extraña. Cualquier duda que pudiera haber albergado se había evaporado. Este era el verdadero Jack Reynolds, calculador, cruel, despiadado. ¿Encontraste algo importante?, preguntó Matthews desde la puerta. Sofía guardó el diario en su bolso. Evidencia adicional, respondió simplemente. Y la confirmación que necesitaba. Esa noche, mientras cenaba con sus padres y Sebastián, Sofía presentó la siguiente fase de su plan. Quiero regresar a Sullivan Enterprises. A tiempo completo, como directora de operaciones. Robert la miró con sorpresa. Sofía, acabas de pasar por un trauma. Nadie espera que vuelvas al trabajo tan pronto. Precisamente por eso debo hacerlo, respondió Sofía con una determinación que sorprendió a todos en la mesa. Todos esperan que me esconda, que me rompa, que desaparezca. Es lo que Jack, Diana y los Montgomery han planificado. Elizabeth estudió el rostro de su hija.
La suavidad que siempre había caracterizado sus facciones ahora mostraba ángulos definidos, una dureza recién adquirida que hablaba de un dolor transformado en resolución. Sullivan Enterprises es tanto mía como tuya, papá, continuó Sofía. Y es hora de que tome mi lugar. No como la heredera decorativa que todos esperaban, sino como alguien que puede protegerla y hacerla crecer. Robert intercambió una mirada con Elizabeth. Ambos reconocían esta nueva versión de su hija, la fusión perfecta entre la compasión que siempre la había definido y la determinación férrea que corría por las venas de los Sullivan desde hacía generaciones. El lunes estarás en la junta directiva, declaró Robert finalmente. Tu oficina está lista. Sebastián, quien había permanecido en silencio, levantó su copa. Por Sofía Sullivan, la verdadera heredera. Los días siguientes fueron una vorágine de actividad. Sofía dividía su tiempo entre sesiones brutales de entrenamiento físico que la dejaban exhausta pero fortalecida, reuniones estratégicas con Matthews y el equipo legal, y largas horas estudiando cada aspecto de Sullivan Enterprises. Cada noche, antes de dormir, revisaba los archivos del USB, memorizando nombres, fechas, cantidades. Entendiendo la red de mentiras que Jack había tejido a su alrededor durante 5 años. Y cada mañana, se despertaba con una claridad renovada sobre quién era y qué debía hacer. El lunes llegó con una tormenta típica de Seattle, como si el clima reflejara la tempestad que estaba a punto de desatarse en el mundo empresarial de la ciudad. Sofía se vistió con precisión calculada, un traje sastre negro impecable, tacones que elevaban su estatura natural a un nivel imponente, y un único accesorio, el reloj vintage Patek Philippe que había pertenecido a su abuelo, el fundador de Sullivan Enterprises. Tu abuelo solía decir que un Sullivan siempre llega a tiempo para construir el futuro y demasiado tarde para arrepentirse de sus decisiones, comentó Robert al ver el reloj en la muñeca de su hija. No me arrepiento de nada, respondió Sofía. Cada error me trajo aquí. Sullivan Tower dominaba el horizonte del distrito financiero. El edificio de 50 pisos de cristal y acero era un monumento al poder económico de la familia. Sofía no había pisado sus oficinas en más de 3 años, desde que Jack la convenció de que su verdadera pasión estaba en la organización de eventos benéficos. Otra manipulación, ahora lo veía claramente. Mantenerla ocupada con galas y recaudaciones de fondos mientras él se infiltraba cada vez más en la empresa familiar. Cuando el elevador privado la llevó directamente al piso ejecutivo, Sofía respiró hondo. Detrás de esas puertas estaban personas que habían trabajado con su padre durante décadas, ejecutivos que la habían visto crecer, y también aliados potenciales de Jack. Las puertas se abrieron y un silencio absoluto recibió su llegada. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Vio sorpresa, curiosidad, compasión mal disimulada y, en algunos casos, incomodidad evidente. Buenos días, saludó con voz clara y firme. Me alegra estar de vuelta. Margaret Chen, la asistente ejecutiva de su padre durante 20 años, fue la primera en reaccionar. Se acercó con una sonrisa genuina y le entregó una tableta. Su agenda de hoy, señorita Sullivan. La junta comienza en 30 minutos. Su oficina está lista, como ordenó su padre. Gracias, Margaret, respondió Sofía, tomando la tableta. Y por favor, sigue llamándome Sofía. Caminó por el pasillo con pasos seguros, consciente de las miradas que la seguían. Su oficina estaba exactamente como la recordaba, espaciosa, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de Seattle y el Puget Sound. Lo único nuevo era un marco digital en su escritorio, mostrando una rotación de fotografías de su infancia y adolescencia. Todas de antes de conocer a Jack. Un gesto de su madre, sin duda. Apenas tuvo tiempo de instalarse cuando Margaret anunció la llegada de Mark Collins, el director financiero y uno de los ejecutivos más antiguos de la compañía. Sofía, saludó el hombre de 60 años, con una mezcla de afecto paternal y respeto profesional. Es bueno verte de vuelta. Mark, respondió ella, indicándole que tomara asiento. Supongo que no es una visita social. Collins sonrió levemente. Siempre al grano, como tu padre. No, no lo es. Estoy preocupado por ciertos movimientos financieros que he detectado en los últimos meses. Relacionados con las inversiones propuestas por Jack, adivinó Sofía. La sorpresa en el rostro de Collins confirmó su sospecha. ¿Cómo lo sabes? Digamos que he estado haciendo mi propia investigación, respondió ella, activando su tablet. ¿Te refieres a la reestructuración del Departamento de Energías Renovables? ¿O quizás a la propuesta de vender nuestra subsidiaria en Portland a Montgomery Industries por sinergia estratégica? Collins la miró con asombro renovado. Ambas. He intentado alertar a tu padre,
pero Jack siempre está ahí, con sus presentaciones impecables y sus proyecciones optimistas. Jack es muy bueno vendiendo humo, concedió Sofía. Es su especialidad. Pero se acabó el espectáculo. La reunión de la junta directiva estaba programada para las 10 en punto. Sofía llegó 5 minutos antes y tomó asiento al lado de su padre, en la silla que tradicionalmente ocupaba su madre cuando asistía a estas reuniones. Un mensaje claro para todos los presentes. La puerta se abrió nuevamente y Jack Reynolds entró, congelándose momentáneamente al ver a Sofía. Recuperó la compostura rápidamente, aunque no pudo ocultar completamente su sorpresa. Sofía, saludó con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. ¡Qué sorpresa tan agradable! No sabía que te sentías lo suficientemente bien para volver al trabajo. Estoy perfectamente, Jack, respondió ella con una frialdad que hizo que varios miembros de la junta intercambiaran miradas incómodas. De hecho, nunca he visto las cosas con tanta claridad. Jack tomó asiento al otro lado de la mesa, visiblemente tenso. Robert Sullivan llamó a la reunión al orden con un golpe seco de su mazo ceremonial. Antes de proceder con la agenda del día, tengo un anuncio importante, declaró. Mi hija, Sofía Sullivan, asumirá de inmediato el cargo de directora de operaciones de Sullivan Enterprises. Todos los departamentos responderán directamente a ella. Un murmullo recorrió la sala. Jack palideció visiblemente. Con todo respeto, Robert, intervino uno de los directores, ¿estás seguro de que este es el momento adecuado? Considerando la situación personal de Sofía. Si te refieres a mi separación de Jack, interrumpió Sofía con voz serena, te aseguro que mi vida personal no afectará mi desempeño profesional. De hecho, esa separación entre lo personal y lo profesional es exactamente lo que ha faltado en esta empresa últimamente. Sus ojos se clavaron en Jack, quien mantenía una expresión cuidadosamente neutral. Además, continuó, traigo información que creo que todos deberían conocer antes de votar sobre los puntos 3 y 5 de la agenda, la reorganización del Departamento de Energías Renovables y la venta de Sullivan Portland. Con un movimiento fluido, Sofía activó la pantalla central de la sala. En ella aparecieron gráficos, proyecciones financieras y correos electrónicos. Lo que están viendo es un análisis independiente de las propuestas presentadas por el señor Reynolds en los últimos 6 meses. Como pueden observar, las proyecciones oficiales presentadas a esta junta, deslizó su dedo sobre la pantalla, cambiando la imagen, contrastan significativamente con los análisis internos que nunca llegaron a sus manos. La sala quedó en silencio mientras los directores estudiaban los datos presentados. Jack se removió incómodo en su asiento. Esto no prueba nada, objetó finalmente. Son interpretaciones diferentes de los mismos datos. Y estas también son interpretaciones, respondió Sofía, mostrando ahora una serie de correos electrónicos. Cuidadosamente editados para proteger la fuente, Amber, pero lo suficientemente claros para mostrar conversaciones entre Jack y varios ejecutivos de Montgomery Industries. ¿Podría explicar por qué todas tus propuestas de los últimos 2 años han beneficiado sistemáticamente a Montgomery mientras debilitan nuestra posición?, preguntó Sofía, su voz engañosamente suave. Jack miró a Robert, buscando apoyo, pero el patriarca Sullivan lo observaba con una expresión pétrea. Esto es ridículo, protestó Jack. Obviamente está utilizando la junta para atacarme por razones personales. No hay nada personal en el espionaje corporativo, Jack, respondió Sofía. O en el fraude. O en la manipulación de datos financieros. Son simplemente delitos. Se volvió hacia los demás directores. Les aseguro que todo lo que he presentado hoy ha sido verificado exhaustivamente por nuestro departamento legal. Si alguien tiene dudas, Matthews está esperando fuera para responder cualquier pregunta. Robert Sullivan se puso de pie. Propongo una moción para suspender inmediatamente a Jack Reynolds de todas las funciones ejecutivas en Sullivan Enterprises, pendiente de una investigación completa. La votación fue unánime. Jack, blanco como el papel, recogió sus cosas en silencio. Esto no quedará así, murmuró al pasar junto a Sofía. Apenas es el comienzo, respondió ella, lo suficientemente bajo para que solo él escuchara. Cuando la puerta se cerró tras él, Robert miró a su hija con una mezcla de orgullo y asombro. Eso fue impresionante. Aprendí del mejor, respondió Sofía con una leve sonrisa. Ahora, si no les importa, tenemos una empresa que salvar y hacer crecer. Los directores la miraron con un nuevo respeto. La niña de Robert Sullivan había regresado, pero ya no era la heredera ornamental que todos habían subestimado. Era una fuerza a tener en cuenta.
La noticia de la caída en desgracia de Jack Reynolds en Sullivan Enterprises corrió como pólvora por los círculos empresariales de Seattle. Para cuando Sofía regresó a la mansión esa noche, su teléfono no había dejado de sonar con llamadas de periodistas, antiguos compañeros y curiosos disfrazados de amigos preocupados. ¿Cómo te sientes?, preguntó Elizabeth, sirviéndole una copa de vino. Sofía reflexionó un momento. Como si hubiera despertado de un largo sueño, respondió finalmente. 5 años de mi vida desperdiciados en una ilusión. No fueron desperdiciados, corrigió su madre con suavidad. Te forjaron. La Sofía que se enamoró de Jack no podría haber hecho lo que hiciste hoy. Una llamada interrumpió su conversación. Era Sebastián. Nuestros contactos en Montgomery Industries confirman que están en pánico, informó sin preámbulos. Harold Montgomery ha convocado una reunión de emergencia para mañana a primera hora. ¿Y Diana?, preguntó Sofía. Ha estado intentando contactar con Jack toda la tarde. Nuestras fuentes dicen que está furiosa. Perfecto, respondió Sofía. Que sigan así. Personas desesperadas cometen errores. Al colgar, encontró a su madre observándola con una expresión indescifrable. ¿Qué?, preguntó. Nada, respondió Elizabeth. Solo me preguntaba qué sigue en tu plan. Sofía sonrió enigmáticamente. Mañana iremos de compras. Necesito un vestido para la gala benéfica de los Montgomery el sábado. ¿Vas a asistir a su gala?, preguntó Elizabeth, genuinamente sorprendida. Pensé que los estábamos evitando. Al contrario, respondió Sofía. Voy a entrar directamente en la boca del lobo. Y tú, papá y Sebastián vendrán conmigo. Capítulo 6. El salón de baile del Hotel Olympic resplandecía con luces doradas, arreglos florales extravagantes y la élite de Seattle vestida con sus mejores galas. La Fundación Montgomery para la Investigación Médica celebraba su recaudación anual, un evento al que los Sullivan habían dejado de asistir hacía más de una década, cuando la rivalidad empresarial se volvió demasiado tensa para mantener las apariencias. Por eso, cuando el maestro de ceremonias anunció la llegada de Robert y Elizabeth Sullivan, acompañados por su hija Sofía y Sebastián Montero, un silencio momentáneo descendió sobre la multitud antes de estallar en murmullos especulativos. Sofía entró del brazo de Sebastián, vestida con un diseño exclusivo de Vera Wang en un rojo intenso que contrastaba dramáticamente con su piel pálida y su cabello negro recogido en un elaborado moño. El vestido, con un escote holte que dejaba sus hombros al descubierto y una abertura lateral que revelaba sus piernas tonificadas, era una declaración en sí mismo. Aquí estaba una mujer que no tenía intención de esconderse. Harold Montgomery, un hombre corpulento de 70 años con el rostro enrojecido por décadas de exceso, no pudo ocultar su sorpresa al verlos aproximarse. A su lado, una mujer joven con cabello rubio platino y facciones que recordaban vagamente a las suyas, Verónica, sin duda, susurró algo a su oído. Harold, saludó Robert con una cordialidad forzada. Ha pasado tiempo. Robert, respondió Montgomery, recuperando la compostura. ¡Qué sorpresa! No recordaba haberte enviado una invitación. Oh, si lo hiciste, intervino Sofía con una sonrisa deslumbrante. Todos los años envías invitaciones a Sullivan Enterprises. Este año decidimos aceptarla. Después de todo, es por una buena causa, ¿no es así? Sus ojos se posaron en Verónica, quien la miraba con una hostilidad apenas disimulada. Sophia Sullivan, se presentó, extendiendo su mano. Tú debes ser Verónica. He oído tanto sobre ti. Verónica estrechó su mano brevemente, con una sonrisa tensa. Igualmente. Lamento lo de tu situación. Mi situación, repitió Sofía con fingida confusión. Tu separación, aclaró Verónica, con un brillo malicioso en los ojos. Jack mencionó que no lo estabas llevando bien. Sofía rió ligeramente, un sonido musical que atrajo miradas admirativas de varios invitados cercanos. Oh, eso. En realidad, ha sido muy esclarecedor. Te sorprendería lo que puedes descubrir sobre una persona cuando ya no está cegada por el amor. La insinuación no pasó desapercibida. Harold Montgomery tosió incómodamente. Si nos disculpan, debemos saludar a otros invitados. Por supuesto, respondió Robert. Después de todo, sois los anfitriones. Cuando se alejaron, Elizabeth se inclinó hacia su hija. ¿Estás segura de esto, Sofía? Podemos irnos ahora mismo. Y perderme el segundo acto, respondió Sofía, tomando una copa de champán de un camarero que pasaba. Ni lo sueñes. El segundo acto llegó exactamente 20 minutos después, cuando Jack Reynolds hizo su entrada en el salón.
Llevaba un smoking impecable y una expresión confiada que se congeló momentáneamente al ver a los Sullivan. Diana Reynolds, a su lado, ni siquiera intentó ocultar su disgusto. Vaya, murmuró Sebastián, que no se había separado del lado de Sofía. El traidor y la bruja. SHHH, lo reprendió Sofía suavemente. Sé amable. Están a punto de tener una noche muy difícil. Jack dudó visiblemente antes de aproximarse a ellos, claramente evaluando sus opciones. Finalmente, con Diana aferrada a su brazo como un ave rapaz, se acercó con una sonrisa tensa. Robert, Elizabeth, saludó, ignorando deliberadamente a Sofía. ¡Qué sorpresa encontrarlos aquí! Jack, respondió Robert secamente. Diana. ¿No vas a saludarme, Jack?, preguntó Sofía, su voz dulce pero con un filo subyacente. ¿O ahora que no puedes usar mi apellido para impresionar a tus socios, ya no existo? Diana dio un paso al frente, interponiéndose parcialmente entre ellos. Creo que has dicho suficiente en la reunión de la Junta, querida. Has dejado perfectamente clara tu posición. Oh, Diana, respondió Sofía, su sonrisa ampliándose. Apenas he empezado. Por cierto, ¿cómo van las acciones de Reynolds Tech? Escuché que cayeron un 15% esta tarde. El rostro de Diana palideció. ¿Qué has hecho? Yo. Nada, respondió Sofía inocentemente. Solo me aseguré de que ciertos inversores recibieran información verificada sobre las prácticas comerciales de tu empresa. Ya sabes, transparencia corporativa y todo eso. Jack dio un paso hacia ella, pero Sebastián se interpuso sutilmente. Cuidado, Reynolds, advirtió en voz baja. Estamos en público. Siempre escondida detrás de alguien, ¿verdad, Sofía?, siseó Jack. Primero tu padre, ahora tu guardaespaldas. Prefiero verlo como rodearme de personas que realmente se preocupan por mí, respondió ella. Un concepto que obviamente te resulta ajeno. Antes de que Jack pudiera responder, el maestro de ceremonias anunció el comienzo de la cena. Los invitados comenzaron a dirigirse hacia las mesas asignadas. Oh, parece que es hora de cenar, comentó Sofía alegremente. Nos vemos más tarde, Jack. Diana, ese vestido es una elección interesante. Se alejó del brazo de Sebastián, dejando a Diana fulminándola con la mirada y a Jack visiblemente perturbado. La cena transcurrió con la tensión habitual de estos eventos, conversaciones educadas salpicadas de indirectas corporativas apenas disimuladas. Los Sullivan fueron colocados estratégicamente lejos de los Montgomery y los Reynolds, pero eso no impidió que las miradas cruzaran el salón constantemente. Después del postre, cuando los invitados comenzaban a circular nuevamente, Harold Montgomery subió al pequeño escenario para el discurso tradicional. Damas y caballeros, comenzó con su voz retumbante, es un honor contar con su generosidad un año más. La Fundación Montgomery para la Investigación Médica ha logrado avances significativos en el tratamiento de enfermedades cardíacas gracias a sus donaciones. Mientras hablaba, Sofía notó a Veronica Montgomery acercándose sigilosamente a Jack en un rincón apartado. Intercambiaron palabras acaloradas, con expresiones cada vez más tensas. Sebastián, murmuró, inclinándose hacia él. ¿Tienes tu teléfono listo? Él asintió discretamente. Grabando desde hace 10 minutos. Ángulo perfecto. En el escenario, Montgomery continuaba. Este año, me complace anunciar una nueva iniciativa en colaboración con Reynolds Technologies, liderada por Jack Reynolds, quien se unirá a mí en el escenario para hablar sobre esta emocionante oportunidad. Jack, visiblemente sorprendido por el anuncio, se separó bruscamente de Verónica y comenzó a dirigirse hacia el escenario. Fue entonces cuando Sofía hizo su movimiento. Disculpa, dijo en voz alta, deteniendo a Jack en seco. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Antes de continuar, creo que los benefactores deberían saber exactamente qué tipo de colaboración están financiando. Un silencio atónito descendió sobre el salón. Harold Montgomery se quedó con la boca abierta a mitad de frase. Sofía, advirtió Robert en voz baja. ¿Estás segura? Completamente, respondió ella, avanzando hacia el centro del salón. Lo que la señorita Sullivan está a punto de hacer es interrumpir un evento benéfico con acusaciones infundadas. Intervino Jack rápidamente, intentando controlar los daños. Infundadas, repitió Sofía, sacando su teléfono. Qué curioso que uses esa palabra, Jack. Especialmente cuando tengo aquí documentación sobre cómo tú, Diana Reynolds y los Montgomery han estado conspirando durante años para sabotear Sullivan Enterprises a través de espionaje corporativo. Un murmullo recorrió la sala.
Los periodistas presentes, siempre invitados a estos eventos para dar cobertura a la caridad de los ricos y poderosos, comenzaron a tomar notas frenéticamente. Esto es indignante, bramó Harold desde el escenario. Seguridad. No será necesario, respondió Sofía con calma. Me iré voluntariamente en un momento. Solo quería que todos supieran que la Comisión de Bolsa y Valores recibirá mañana a primera hora documentos detallados sobre las actividades ilegales de Montgomery Industries y Reynolds Technologies. Y que el Departamento de Justicia ya está investigando su conspiración para obtener control de Sullivan Enterprises mediante el matrimonio fraudulento de Jack conmigo. El caos estalló en el salón. Jack intentó acercarse a Sofía, pero Sebastián se interpuso nuevamente. Diana Reynolds, pálida como un fantasma, buscaba desesperadamente la salida más cercana. Verónica Montgomery había desaparecido misteriosamente. También querrán saber, continuó Sofía, su voz elevándose sobre el tumulto, que Diana Reynolds está siendo investigada por agresión con intención de causar daño grave, tras empujarme por las escaleras y provocar la pérdida de mi embarazo. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Diana Reynolds, atrapada a mitad de camino hacia la salida, se congeló bajo la mirada de docenas de personas horrorizadas. Mentira, gritó con desesperación. Ella se cayó sola. Estaba alterada. Tenemos testigos que dicen lo contrario, respondió Sofía con una calma escalofriante. Y la policía tiene su declaración, Diana. Vaya, incluso Jack podría testificar sobre lo que realmente sucedió esa noche, si no estuviera demasiado ocupado traicionando a todos en esta sala. Se volvió hacia los invitados, que la miraban con una mezcla de horror, fascinación y compasión. Les pido disculpas por interrumpir la velada. La investigación del corazón es una causa noble. Lamentablemente, algunas personas en esta sala no tienen uno. Con esas palabras, Sofía se dio la vuelta y caminó hacia la salida con la cabeza alta. Sus padres y Sebastián la siguieron en silencio, dejando tras ellos un salón sumido en el caos absoluto. En el Bentley, de camino a casa, Robert fue el primero en romper el silencio. Eso fue impresionante. Y completamente temerario. Y brillante, añadió Elizabeth con una sonrisa orgullosa. Acabas de destruir 3 reputaciones en 5 minutos. Un nuevo récord familiar. Sofía miró por la ventana las luces de Seattle desfilando en la noche. No lo hice por venganza, dijo finalmente. Lo hice porque personas como ellos prosperan en las sombras. Expuestos a la luz, son simplemente patéticos. Sebastián, sentado frente a ella, asintió con aprobación. ¿Qué sucederá ahora? Mañana, el mercado abrirá con Montgomery Industries y Reynolds Technologies en caída libre, explicó Sofía. Pasado mañana, la SEC iniciará una investigación formal. En una semana, los inversores comenzarán a retirarse. En un mes, tendrán suerte si evitan la bancarrota. ¿Y Jack? Preguntó Elizabeth. La expresión de Sofía se endureció momentáneamente. Jack perderá todo lo que valora, estatus, dinero, conexiones. Y eventualmente, enfrentará cargos criminales junto con Diana y los Montgomery. Te has convertido en una verdadera maestra de ajedrez, comentó Robert con admiración. Sofía sacudió la cabeza. Solo aprendí a reconocer a las piezas por lo que realmente son. Al llegar a la mansión Sullivan, Sofía se detuvo un momento en el jardín, mirando hacia el cielo estrellado. Sebastián la acompañó en silencio. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó él finalmente. De haber sido tan ciega durante tanto tiempo, respondió ella honestamente. De no haber visto las señales. De haber perdido a mi bebé. No fue tu culpa, aseguró Sebastián, su voz suave pero firme. Lo sé, respondió Sofía. Y esa es quizás la lección más importante que he aprendido. Algunos monstruos son expertos en disfrazarse de príncipes. Se volvió hacia él, estudiando su rostro familiar que siempre había estado ahí, en las sombras, vigilante y leal. Gracias por no abandonarme. Nunca lo haría, respondió él simplemente. Un cómodo silencio se instaló entre ellos, lleno de posibilidades no pronunciadas. Sofía sabía que eventualmente tendría que explorar ese territorio, pero no ahora. Ahora era tiempo de sanar, de reconstruir, de redescubrirse. ¿Sabes qué dice la leyenda sobre el Fénix?, preguntó repentinamente. Sebastián sonrió. Que resurge de sus propias cenizas. Lo que no dice, añadió Sofía, es que el Fénix que renace no es el mismo que ardió. Es más fuerte, más sabio, y completamente transformado por el fuego. Miró hacia la mansión iluminada, su hogar, su fortaleza,
su nuevo comienzo. Estoy lista para ver quién soy realmente ahora. Sin Jack, sin expectativas, sin ilusiones. Yo diría que ya lo estás demostrando, respondió Sebastián. Y juntos, caminaron hacia la casa bajo el cielo estrellado, dejando atrás el pasado y las cenizas de lo que una vez fue. Para Sofía Sullivan, la verdadera historia apenas comenzaba.